un saludo gigante a toda la gente linda y maravillosa que nos acompaña en esta sintonía del tarot profesional oro diario, porque es tiempo de orar. Queridos amigos, recuerden que pueden unirse a esta gran familia. Somos guerreros de Dios. Puedes activar la campanita para que estés muy atento de todas nuestras oraciones. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos amigos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos concedió, vamos a reconocer sinceramente todos nuestros pecados. Después de mí. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y que perdone nuestros pecados para que nos lleve hacia la vida eterna. Iniciamos con este salmo, queridos amigos. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Salmo 142, versículo 1, capítulo 11. Lamentación y súplica ante la angustia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas. Como a los muertos ya olvidados, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro. Igual que a los que bajan a la fosa, en la mañana hazme escuchar tu gracia, yo que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues me levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarar del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén.